Buenos días, les damos esperando que hoy en este día pues reflexionemos un poco sobre sobre el propósito de Dios de tenernos hoy en este día aquí con vida y para pues dirigir una palabra, un mensaje de Dios de parte de él, pues de quién más se podría esperar todo lo bueno y todo lo majestuoso que hay en este mundo, si no es por Dios a través de su Espíritu que nos da ese entendimiento de la palabra y esa revelación. Y pues hoy estamos aquí como todos los martes esperando pues que nos brinden un poco de su atención, y no para un servidor, sino para que escuchen la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y hoy estamos aquí con gusto, como siempre lo he manifestado, sirviéndoles en la palabra de Dios para resaltar en mucho o en poco, según Dios nos dé el entendimiento para poder entender su palabra, que es de forma espiritual, pues, porque pues de forma carnal, pues la entenderíamos de una forma religiosa, pues mucha gente pues critica el medio de hablar la palabra de Dios cuando se habla de una manera pues correcta y en verdad, porque pues, el mundo está acostumbrado a oír una palabra de Dios, pero en una forma religiosa donde pues todos hablan de la misma manera y tienen un mismo comportamiento. Y pues la palabra de Dios es para que cada día que Dios nos da en esta tierra, podamos nosotros entender que la palabra de Dios es una palabra de transformación, más que todo en nuestra mente y el corazón, donde esa palabra tiene que salir como Dios quiere y como Dios ha sido su propósito desde un principio. Y hoy estamos aquí, como digo, con mucho gusto, y pues y gracias también le doy a Dios mucho por este tiempo que nos ha permitido estar por aquí en el transcurso de, pues ya yo creo ya que más de 2 años y medio por aquí en este lugar, llevando la palabra de Dios. Y pues gracias también al medio de esta señal de TV del Lago, que nos ha abierto las puertas para predicar la palabra de Dios a todos aquellos que de buen corazón que tienen a bien escuchar la palabra. Y pues es un gran gusto, ¿no? Y un gran honor para todos aquellos que reciben la palabra de Dios y que la dejan entrar más que todo a su corazón, porque dice la palabra de Dios que aquel que le niegue entrar la palabra de Dios a su corazón, pues también Dios lo negará delante de su Padre el día que Él nos llame a su presencia. Entonces pues es importante entender que la palabra de Dios pues es algo algo único, y no debe ser impuesta pues por la fuerza, sino debe ser impuesta a través de la fuerza del Espíritu Santo y a través de esa palabra espiritual que es pues la palabra de Dios. Y pues hoy para empezar este programa pues quiero cantarles esta canción, y pues también darle las gracias a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, por el canal de televisión 7.2 de México en línea. Y pues a un servidor pues lo pueden seguir por YouTube, eh, por medio de Ministerio de Adoración al Señor, y pues también por el nombre de Feliciano Pablo, por quien está por allí pues transmitiendo tus programas, y pues como digo, es un gusto y un gran honor llegar hasta este punto hoy, hasta esta fecha. Es un gran gusto pues que Dios nos haya permitido llegar hasta ya finales de este año. Y pues es un gran gusto darle gracias a Dios porque nos ha permitido la vida, nos ha permitido estar hoy aquí, y darle las gracias a Dios de todo lo que Él nos ha cuidado a través de todo este año, a través de estos días, y a través de todas las acciones que hemos llevado. Dios nos ha cuidado y Dios nos ha protegido y Dios nos ha bendecido y ha cuidado a nuestros hijos, a nuestra familia, y pues es algo invaluable que debemos de reflexionar, más que todo reflexionar en nuestro corazón, en nuestra mente,
y no llevar estas cosas como una emoción, porque esto no es una emoción, ni es una religión que queramos imponerle al hombre, al ser humano, sino es una palabra espiritual para todos aquellos corazones que sienten la necesidad de la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares, en su país, en su ciudad y en sus hogares, pues más que todo en sus hogares, porque de allí es donde es importante tener la presencia de Dios, porque es de allí donde sale todo lo bueno o todo lo malo, pero según los propósitos de Dios, así pues, así mero acontecerá. No podemos nosotros también correr si Dios no lo permite. Debemos ir paso a paso, como dice su palabra, y debemos ir teniendo una transformación personal día con día para que Dios nos bendiga y nos cubra de bendiciones y nos lleve hacia esa tierra prometida que es el cielo hoy en día. Y pues vamos a cantar esta canción. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Lléname, Señor Dios, de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia, Señor, y que tu palabra caiga en corazones hambrientos y sedientos de ti, Señor. Danos hoy el gozo de servirte, Señor, con gusto. Danos hoy la alegría de querer estar en tu presencia, Señor. Tal vez el mundo entienda esta palabra como que el estar en la presencia de Dios es estar muertos. Pero no, estar en la presencia de Dios no necesitamos morir para estar con Él. Necesitamos más bien obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, tener fe en Dios, caminar en esta vida correctamente. Eso es estar en la presencia de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. No es que tenga yo que morir para estar en la presencia de Dios. Yo aquí puedo estar en la presencia de Dios si cumplo sus mandamientos, si creo en Él, si tengo fe, si camino conforme a sus propósitos. Eso es vivir bajo la presencia de Dios. Así es que pues muchas veces el mundo se confunde, pues pensamos que cuando morimos pues ya vamos a la presencia de Dios y es la única manera de estar con Dios, pero no. Cuando Jesucristo vino a esta tierra dijo, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado, así es que nosotros estamos en un reino de Dios aquí en la tierra donde pues creemos, predicamos su palabra, pues eso sí que lo obedezcamos, pues ya es personal de cada quien, porque aquí no podemos decir que al 100% podemos obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, porque somos pues humanos y terrenales, pero no es pretexto ni excusa para decir que no se puede, porque dice la palabra que todo el que está en Cristo Jesús, para él todo le es posible. Porque también lo dijo Jesucristo, si tuvieras fe, si creyeres, verás el reino de Dios. Y si aquí creemos y tenemos fe en Dios, entonces aquí mismo podemos ver el reino de Dios y su presencia. ¿Y dónde? En nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra vida. Esa es la forma de ver a Cristo aquí en tierra con vida. Y también
como dice la canción esta, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Nosotros podemos contemplar a Dios a través de la naturaleza, a través del aire que respiramos, a través del calorcito de este sol, a través de tantas cosas podemos contemplar a Dios en nuestra vida, en los hechos que Él ha hecho en nuestra vida, con nuestra familia. El que Él nos cuide todos los días, a cada momento, eso es contemplar a Dios. Como dice también, dame de beber de tu manantial. Eso quiere decir que estamos sedientos de esa agua, de ese manantial que es su palabra, que es la llanura del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es querer tomar de esa agua, queremos beber de esa agua en abundancia para poder nosotros permanecer en esta vida sin temores, sin angustias, sin aflicciones, sin sufrimientos. Pero dice Jesús también que es imposible que en este mundo no haya penas, no haya sufrimientos. Pues sí, pero con la ayuda de Dios esos sufrimientos se aligeran, se hacen más livianos para poder nosotros ir caminando por este mundo mientras vivimos, ir caminando en una forma confiando en Dios porque Él es el único, el que nos permite cada cosa que hacemos en esta tierra. Sin Él nada podríamos lograr. Y pues hoy les traigo una palabra pues para compartir. Y pues vamos a ver. Y pues hoy todo lo que este mundo nos da son cosas de aflicción. Son cosas que nos perturban y que nos llenan de sentimientos más que todo. Algo con lo que tenemos que ir cargando toda nuestra vida. Algo que con lo que el hombre vive hoy día es con la conciencia y los remordimientos. Esas dos cosas son algo muy, muy importante de entender y de reconocer. Que si nosotros tenemos una conciencia mala, una conciencia negativa, eso nos provoca remordimientos. ¿Y qué es eso? Son consecuencias de las acciones, de los comportamientos, de las obras que hacemos en esta vida. Y eso nos encadena a estar prisioneros de nosotros mismos. ¿Y qué pasa con esto? Que perdemos la fe, que perdemos la paz y que perdemos el ánimo. Cuando esa conciencia nos acusa, cuando esos remordimientos de las malas acciones que hacemos en nuestra vida, eso nos aprisiona a nosotros mismos y nos roba toda la paz y nos roba toda la tranquilidad y nos causa un desánimo tal que muchas veces el hombre dice, mejor me quisiera morir. Y no crean que esto es pues cosa que no sea cierta. Recordando aquí al profeta Elías, él dice que huyó a una cueva cuando lo querían perseguir para matarlo. Huyó y le decía a Dios, me quisiera morir, quítame la vida porque no soporto tanto sentir en mi corazón. Y es lo mismo, fíjense, los grandes profetas de la antigüedad, cómo eran también tan débiles y humanos como nosotros. Así es que nosotros ante cualquier temor, ante cualquier situación, pues también nos llenamos de angustia y temores. Y muchas veces declaramos con nuestra boca, me quisiera morir. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos carnales y pues la palabra dice que la carne es débil. Y por eso ante esa situación, pues muchas veces, pues, esto es lo que nos provoca los remordimientos y nuestra conciencia. Cuando no tenemos una conciencia limpia, hasta el sueño se va. ¿Por qué? Porque vienen los remordimientos de aquello que pude haber hecho bien y no lo hice. O aquello que no debía hacer y lo hice.
pero también aquí pues, o sea que en todo hay un sí y un no. También decía el apóstol Pablo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Fíjense, o sea que es importante pues entender de ser equilibrados, aún en las penas, en las necesidades, en las angustias, en las enfermedades, en los problemas, debemos ser equilibrados para no caer en el extremo y ver las cosas tan gigantes como esa batalla con los gigantes, que los vemos tan grandes que sentimos que nunca los vamos a poder vencer. Y pues nosotros mismos pues provocamos esa grandeza de esos pensamientos, de esos sentimientos negativos que a veces nos embargan el alma, porque nosotros mismos, sin una fe en Dios, sin una confianza en Dios, sin un respaldo de Dios, siempre veremos las cosas de este mundo muy grandes, muy extremas. Y nosotros como seres humanos débiles y pecadores, pues imagínense cómo vamos nosotros a enfrentar esas cosas espirituales, que es todo lo que nos manda el enemigo que habita en este mundo. Pues el pecado es pues manifestación del enemigo, porque el enemigo pues se viste de tal forma muy bonita que pues engaña al mundo, lo engaña y pues nos hace caer, nos tumba, resbalamos y caemos. ¿En qué forma? En hacer muchas acciones que a veces no debemos hacer. Y también en no hacer lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos pone desánimo nuestro corazón y empezamos a muchas veces a querer dejar todas las cosas como están. Y pues aquí se trata de transformar este mundo, de transformar la sociedad, de transformarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros dejar de ir luchando día con día por este mundo. Aquí sabemos que el que vive en la carne, pues es débil ante las cosas del mundo, pero el que vive en una forma espiritual, pues es un poco más resistente a lo que este mundo le da, porque sabemos que este mundo lo único que nos da, pues es puro pecado, es puro mal, es pura ambición, es puro poder, es pura vanagloria en sí. Y vanagloria pues es algo vano que realmente pues vano. Digo, trabajar toda la vida ¿para qué? Para tener algo y al final dejarlo, cuando debí haber construido algo mejor en mi corazón, que es la fe, que es creer en Dios, creer que es caminar en obediencia a Dios, y eso es lo que da, créanlo, eso es lo único que da la verdadera felicidad en la tierra. Y ese es el reino que debemos de buscar en la tierra. No es un reino que queramos aquí buscar como personas importantes, como personas agradables a todo el mundo. No, esto aquí termina y aquí vamos de pasada. Lo que tenemos que buscar es vivir en ese reino que Jesucristo nos vino a dejar en esta tierra. Y nos vino a mostrar, porque Él nos vino a dar el ejemplo de que sí se puede vivir en armonía con Dios a través de la fe, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y hablar de la palabra de Dios, pues es algo bien difícil de entender cuando vivimos en la carne, pues. Yo lo entiendo. Y pues, pero con la ayuda de Dios, pues, se abrirá el corazón para dejar entrar a Cristo como Dios lo sabe hacer. Cuando vivimos en la carne, pues háganle cuenta que vive uno muerto. Vive uno muerto porque el que da vida es el Espíritu. Y si ese Espíritu no está vivo y nada más vive la carne, pues imagínense cómo estaremos de pecaminosos. En cambio, si vivimos en el Espíritu, quiere decir que estamos vivos aquí en el mundo y estamos vivos para tener a Cristo en nuestro corazón. Y pues esto de vivir en la carne muchas veces nos lleva a perder
a vivir en peligro de todo, a perder la vida y todo eso. Por eso es que hoy es tiempo, pues, hoy es tiempo de reconocer que tenemos que entender y que tenemos de poder valorar todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos da un tiempo para cada cosa y debemos de entender. Vamos a verle en Colosenses para ir al contexto de esta palabra. Dice en Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvimos en otros tiempos cuando vivíais en ellas. O sea, aquí el mensaje es de que si vamos a entrar a un año nuevo, que no sea por emociones, sino que sea por un propósito para Dios, para poder nosotros entender verdaderamente cuál es el agrado de Dios y cuál es su propósito. Aquí la palabra de Dios nos dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es hacer morir lo terrenal en vosotros? Pues todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Si en mi corazón está el deseo de tener ciertas cosas materiales que bien sé que no lo voy a lograr, o bien sé que a lo mejor, echándole muchas ganas, muchas veces pues haciendo hasta lo malo. Eso es hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo morir ese deseo insano que no nos lleva a nada bueno. Esos deseos del materialismo que este mundo nos ofrece. Y que muchas veces nos pierde, porque pues hoy vemos que una persona, mientras más dinero tiene, más se pierde en el mundo, en los placeres, en los lujos, en la ambición, en el poder, y le importa poco llevarse por los pies a quien se le ponga. Entonces eso es lo que Dios quiere, que no caigamos en ese deseo insano que es pues lo terrenal en nosotros, sino hacerlo morir. También nos dice la fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Una pasión desordenada se puede entender de muchas maneras. Una pasión desordenada se puede entender e interpretar también que si yo tengo deseos por algo material, que me va a traer pues un desorden. Por ejemplo, como decía, tener dinero muchas veces se vuelve un desorden. ¿Por qué? Porque la familia se entrega a los lujos, a los placeres, y en lugar de ser una persona consciente y humilde, se vuelve prepotente. Entonces eso es pues caer en deseos insanos, en impureza y todas esas cosas. Fornicación, pues fornicación a las cosas también, a las cosas agradables a Dios, las hacemos una forma de fornicación, de adulterarlas, de todo eso. ¿Por qué? Porque nos lleva a una consecuencia pues que no está bien. Pasiones desordenadas. ¿Cuántas veces tenemos pasión por ciertas cosas? Y las hacemos. Cuando, por ejemplo, tengo que trabajar o tengo que cumplir con un compromiso, prefiero irme a divertir, a tomar, a una fiesta. Y esas cosas pues también son pasiones desordenadas, pues que nos llevan a tener pues una acción equivocada de lo que Dios quiere. Malos deseos, avaricia. Como sabemos, pues todo esto pues
va contra Dios. Que para el mundo y el hombre pues, es agradable. Pues quién no quiere tener pues lujos y riquezas. Pero eso es lo que el enemigo pues quiere. Que veamos eso más importante y más grande que a Dios. Y Dios pues también no quiere que vivamos pues en la pobreza total, sino que también Él quiere que vivamos bien, que vivamos cómodos, que vivamos con cosas, pero que pongamos a Dios en primer lugar. Que no veamos las cosas de este mundo más importantes que Dios, porque lo más importante que tenemos en nuestra vida es la salud y la vida. ¿Qué otra cosa importante puede haber? Si aquella cosa material fuera importante, pues créanlo que nadie se moriría, porque tiene el poder, tiene el dinero, tiene la riqueza. Pues ¿para qué se muere entonces? Pero ya ven que no, pues aquí ricos y pobres se mueren porque no tenemos el control de la vida y la muerte. Solamente Dios tiene todas esas cosas. Pues aquí en estas fechas, pues como dije, no hay que ver solamente por las alegrías o las emociones, sino hay que ver la gracia de Dios que nos da de permitirnos estar hoy con vida. Eso es lo importante. No son las fiestas, no son las navidades, no son los fines de año. Es la oportunidad que Dios nos presta cada día para acercarnos más a Él. No para acercarnos a las emociones, a los excesos. Eso pues no sé, pues, la gente tal vez pues no lo entiende, pero sobre eso va todo el mundo. Porque sabemos que las metas pues del mundo pues es la fortuna pues. Es el amor, es la felicidad. Pero pues aquí el mundo siempre camina tras de la fortuna. Siempre camina tras del amor, entre comillas. Siempre camina sobre una felicidad impuesta por el mundo, impuesta por el dinero, porque solamente aquella persona que tiene se puede dar ciertos lujos. En cambio, la que no tiene, pues puro sufrimiento. ¿Por qué? Porque le falta la presencia de Dios y no tiene esa riqueza en su corazón, que es lo importante. Como hoy vemos el mundo, que para tener fortuna, amor, felicidad, salud, pone de por medio ciertas prendas en estos tiempos, en estos días. Piensa que comprándose una prenda de vestir, piensa que con eso va a lograr la felicidad, el amor, el dinero, la salud, la paz. Piensa, fíjense qué equivocados vivimos cuando ponemos una prenda de vestir antes que a Dios. ¿Ustedes qué creen que una prenda de vestir nos va a dar la felicidad? Fíjense hasta dónde no llega pues el poco entendimiento del ser humano cuando no reflexiona. Y pues por no decir la prenda, pues ustedes ya sabrán a qué prenda me refiero. Piensan que comprando eso ya van a tener fortuna, van a tener amor, felicidad. Qué equivocación, ¿no? Logros por medio de ganancias. Muchas veces los logros de la persona que quiere tener en este nuevo año es lograr un propósito material. ¿Y cómo lo quiere lograr? Muchas veces de ganancias deshonestas, muchas veces a través de la corrupción, de la extorsión, robando, estafando. Fíjense, ¿ustedes creen que eso es agradecerle a Dios por un año más de vida? Es que siempre lo material nos gana, le gana al hombre, porque se ve tan atractivo lo que el mundo nos ofrece, pues. Y esto es algo con lo que Jesucristo también batalló y luchó. Cuando el enemigo lo llevó al desierto y le tentó, le dijo,
si postrado me adoráis, te daré todas estas naciones, todos estos reinos. Lo material le ofreció, el poder. Y muchas veces el enemigo nos ataca por las necesidades que tenemos como seres humanos. El hambre, la pobreza, por el deseo de tener comodidades, dinero. Por allí nos ataca y el hombre cae redondito. Allí sí no saca la palabra de Dios, allí no saca ninguna defensa ante el enemigo. ¿Por qué? Porque desconoce el arma que necesitamos tener para enfrentar esas acechanzas del enemigo en nuestra vida. Tenemos nosotros que entender que todo esto que el enemigo que nos ofrece en la tierra, todo es pasajero, todo es una ilusión, todo es vanidad, todo es algo que realmente no tiene importancia para aquel que lo pone por delante. Todo se puede lograr en este mundo, pero tenemos que lograrlo a través, tomando dirección de Dios en nuestra vida, tomando a Dios por delante, guiándonos para hacer aquellos proyectos que queremos hacer. Entonces en eso habrá bendición y en eso Dios nos ayudará. Pero no de una forma ilícita, sino a través del esfuerzo, de nuestro sudor, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, no a través de los demás, queriendo tener yo algo a través de quitarle a alguien más lo que tiene. No, es a través de mis fuerzas, de mi propio sacrificio, de mi propia inteligencia que Dios me da para hacer aquello. Pero ahorita estas generaciones todo lo quieren fácil, sin sacrificio, y de todo se quejan. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo está ofreciendo todo de una forma tan fácil que mucha gente dice, pues yo por qué no tengo. Y ahí empiezan los egoísmos, la envidia, la ambición por tener aquello sin poner a Dios por delante. Todo lo que tenemos que lograr en este mundo es por medio del sacrificio, del trabajo que Dios bendice a través de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Tenemos que tener un logro, pero basado en lo espiritual, o sea, basado en la voluntad de Dios, no en mi propia voluntad. Y pues esperamos pues que este año que termina sea de mucha bendición, y que pensemos que estos días, día de mañana, pues que no sea un día de oportunidad para entrar en excesos, para entrar en alegrías mundanas, sino que sea un tiempo para reflexionar. Si Dios nos cuidó durante este año de muchos peligros, que sabe Dios de cuántos, hay que darle gracias. Y darle gracias porque nos permite llegar a otro nuevo. Eso es lo importante, que podamos nosotros seguir viviendo en este mundo, pero no para vivir como queremos, pues, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y pues sabemos pues que el pecado espiritual así se mueve, se manifiesta por medio de la conciencia y de los remordimientos. Muchas veces todo esto es lo que nos afecta. Y todas esas cosas que sentimos las queremos apagar, las queremos opacar con las alegrías de estas fechas. Las queremos borrar, pero eso no se borra con fiestas, ni tomando, ni bailando, ni comiendo. Esas cosas
se borren solamente pidiéndole a Dios perdón por todo lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque vivir con remordimientos y una conciencia que nos acusa es perder la paz. Y debemos darle a Dios gracias por la paz que nos da. Por la paz que nos da de vivir en este día, de vivir en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos. Tantas cosas bonitas que Dios nos presenta a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia, y que muchas veces no apreciamos. Muchas veces, fíjense, cuando hay una mala conciencia, un mal remordimiento, como en aquella familia, en lugar de verse con amor, muchas veces se ve con resentimientos y se ve como enemigos, cuando los enemigos pues deben de estar en la calle, no en la misma casa. Porque ¿quién es el que en un momento dado nos va a ver? Pues es nuestra familia. No es el vecino, no es la gente, es nuestra familia los primeros que van a dar la cara por nosotros. Entonces allí es donde debe de haber esa paz, debe de haber ese amor, debe de haber esa reflexión de que si Dios nos permite haber salido de un año y entrar a otro, debemos darle gracias a Dios para tomar esa oportunidad que Dios nos da de vivir mejor, de vivir en paz, los unos con los otros, como decía Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos de esta manera, ¿qué va a ser de nosotros? Por eso Dios decía, Jesucristo decía en su palabra, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y cuando esto no se hace para Dios, las consecuencias son fatales. Vienen los remordimientos, viene el cargo de conciencia y no nos dejan paz. ¿Por qué? Porque amamos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, lo material, el mundo, las cosas. Y al que tenía que amar con esas tres características era a Dios, no al mundo, no a las cosas del mundo. Entonces fíjense cómo hay un cambio de amor hacia lo material antes que a Dios. Cuando Dios dijo, y amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y muchas veces al que amamos es a las cosas del mundo. Por eso todo eso se revierte en nuestra contra y es allí cuando entra pues los remordimientos y la conciencia que nos acusa de que estamos amando más todas las cosas que este mundo nos da que lo que Dios nos da, que lo que Dios nos pide que hagamos y amarlo a Él por sobre todas las cosas, primeramente a Él. Y esto es la consecuencia pues, porque cuando este mandamiento se quebranta, se vuelve hacia nosotros, se vuelve hacia nosotros a destruirnos, porque lo aplicamos hacia algo material, como puede ser hasta una familia, una persona. A la familia, ¿cuántas veces en lugar de corregir, en lugar de enseñar, toleramos, nos callamos, preferimos no gritar a nuestros hijos? Entonces allí habría una forma de corrección y muchas veces los tratamos como a niños pequeñitos, que no se les debe decir nada, ni gritarles, ni hacer nada. ¿Por qué? Porque luego se espantan. Y es allí pues donde empezamos a amar más a nuestra familia, a nuestros hijos, a una persona, como puede ser un artista, un deportista. ¿Cuánto fanático hay de un cantante o un deportista? Que lo aman más que a Dios.
pues ahí están las consecuencias, pues. Como si aquella persona nos fuera a dar la salvación o la felicidad. Pues entre comillas, pues se puede llamar que es felicidad cuando alguien ama a un deportista, a un artista, pero eso es vano, porque pues, no nos sirve de nada. Al que tenemos que amar es a Dios, es darle las gracias a Dios para todo. Porque al que debemos amar es a Dios. Él es el que es digno de todo. Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda nuestra alabanza, toda la dicha que tenemos de vivir en este día con nuestros hijos, nuestra familia, es gracias a Dios. Y eso es lo que debemos de valorar, más que lo que el mundo nos imponga, las tradiciones, las costumbres, la alegría, las pasiones, el egoísmo, la vanidad, la emoción, sobre todo la emoción. Ay, ya se acerca este día, ya se acerca este otro día. Al rato pasa este año, se viene lo demás y ahí se la lleva el ser humano. Y nunca tiene pues un acercamiento con Dios en su corazón, en su espíritu. Nunca. Todo para este mundo, todo para este mundo. ¿Y para Dios qué? ¿En qué se utiliza la vida que nos da? ¿En qué se utiliza todo el tiempo que Dios nos da? Para que no nos acordemos de Él, para que no le demos gracias. Créanme que eso no es justo. Siendo así, aún como somos pecadores, debemos de tener una reflexión, un agradecimiento y una fe y un amor hacia Dios. Así como somos. Es necesario, pues, pensar y actuar y ser prudentes ante las cosas negativas de este mundo. Tenemos que ser prudentes y actuar y pensar como es necesario. Es muy necesario, pues, que la gracia exista en el hombre y que exista lo divino en nosotros. Porque si no existe eso divino y esa gracia en nosotros, solamente vamos a estar llenos del mundo, de las cosas del mundo. Y pues sería vivir una vida pues infructuosa. Al final de cuentas, debemos hacer que en nuestro corazón exista lo divino y la gracia de Dios en nuestra vida. Para vivir en paz con todos y con nosotros mismos. Y así, este pecado espiritual, que es todo lo que este mundo nos da, el pecado, el enemigo, se convierta en gracia y santidad. Todo eso que el enemigo nos da lo podemos nosotros mismos convertir en gracia y en santidad para vivir bien, en armonía los unos con los otros. Para vivir felices no se necesita el dinero, se necesita la paz, la confianza en Dios. Y Dios nos proveerá de todo, dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Fíjense. Así es que dice, el que busca, encuentra. ¿Y qué es lo que debemos de buscar nosotros? No es fortuna, no es trabajo, no es dinero. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar su presencia en nuestro corazón. Hoy vivimos pues en tiempos que muchas veces Dios nos dice que Él sabe lo que necesitamos. Él sabe de todo lo que necesitamos. Y muchas veces buscamos lo que no necesitamos para vivir.
Si Dios sabe que necesitamos la paz, el amor, la felicidad, la salud, la abundancia, pues Él nos la dará. Pero muchas veces nosotros, al no confiar en Dios, al no tener fe en Dios, pues lo buscamos por nuestra cuenta. ¿Y cómo nos fatigamos cuando lo hacemos por nuestra cuenta? Nos cansamos, nos enfadamos, nos estresamos, nos agobiamos, y lo único que resulta es que salimos bien cansados de hacer todas aquellas obras, aquellas acciones, cuando Dios nos lo está dando sin trabajar muchas veces, solamente confiando en Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra que Él nos proveerá de todo, que Él sabe de lo que tenemos necesidad, que antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Así que imagínense, ¿para qué pues tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto afán? Porque el afán del mundo pues nos destruye. El afán del mundo nos pierde. Muchas veces por andar buscando lo que ni perdimos, se nos da la vida. ¿Cuántas personas por buscar fortuna dejan su familia, dejan su esposa, dejan sus padres y se van a Estados Unidos a ganar fortuna? Y cuando Dios no quiere, pues así se vayan al fin del mundo, nunca la van a tener. Así es que todo está en manos de Dios. Cuando Dios quiere darnos algo, Él nos lo va a dar donde estemos. No necesitamos andar buscando lo que no perdimos. Pues son conceptos, pues ahora sí, bíblicos. El hombre humano, pues, muchas veces yo mismo busco aquello que ni perdí. ¿Y por qué? Pues lo digo, porque pues, hay que ser honestos, Aquí la palabra es primeramente para mí. Y pues es una palabra que nos enseña a todos a reflexionar, más que todo. No es para que hagan lo que yo les vengo a decir, sino para que hagan lo que la palabra de Dios dice. Y así podamos vivir tranquilos y en paz y a gusto con todos. Y vivir en una sociedad armoniosa, llena de paz. Porque si vivimos pues cada quien buscando por nuestra cuenta, pues muchas veces perjudicamos a los demás. Sí, porque la ambición nos gana, la avaricia nos gana y queremos tener aquello a como dé lugar. Y pues ahí es pues cuando ya entramos en desorden. Cuando ya no esperamos a que Dios nos dé, sino ya lo queremos por nuestra cuenta. Y todo lo que sacamos es que nos metemos muchas veces en problemas. Así es que pues hoy me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y pues bendecir a todos mis hijos, a toda mi familia, a todos mis amigos, a Enriquito y pues a todos y darles las gracias por este año más que pues me permitieron entrar a sus hogares, entrar en un momento a sus vidas, pues por medio de la palabra, no algo personal, sino por medio de la palabra de Dios, que nos acercó un poquito más para hablarles de la palabra de Dios y hablarles conforme a los propósitos de Dios para este día y para este tiempo. Así es que hoy no me queda más que despedirme esperando en Dios que el próximo martes por aquí nos veamos, si Dios así lo permite. Y nos despedimos dándoles las gracias y bendiciones.